Ok, para terminar el tema este de estructuras de datos para implementar el modelo lista posicionada, lo que nos quedaría es comparar estas estructuras de datos en memoria dinámica con nuestra estructura de datos en memoria estática. Digamos, por ejemplo, nosotros podríamos comparar esta primera estructura de datos con la estructura de datos en memoria estática, o digamos esta tal vez, que es como tal, digamos un poco más clásica, digamos más típica. Digamos que nosotros podríamos venir y comparar esta con la estructura de datos en memoria estática. También podemos hacer un cuadro completo de ventajas y desventajas de esta estructura de datos. Y podemos hacer un cuadro completo de ventajas y desventajas de esta estructura de datos. Eso lo pueden hacer ustedes como práctica. Ahora, en una comparación de esta estructura de datos con respecto a la estructura de datos en memoria estática, tenemos situaciones como, por ejemplo, insertar y borrar en la estructura de datos en memoria estática, ¿sí?, tardan tiempo proporcional a n, mientras que en esta estructura de datos lista doblemente enlazada, estructura de datos en memoria dinámica, estos dos operadores tardan tiempo constante. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos que otra diferencia, digamos diferencia en espacio. Acá vamos a decir si la n es cercana a la m, el gasto de espacio extra, tiende a cero. ¿Ok? Sin embargo, la lista doblemente enlazada gasta espacio O de 2 por n en punteros. ¿Qué más podemos decir? Esta estructura de datos es relativamente más simple. La estructura de datos en memoria estática, esta es la estructura de datos en memoria estática, este es el arreglo, es una estructura de datos más simple, mientras que esta es una estructura de datos más compleja. Vean que así como estamos poniendo esta estructura de datos, en esta estructura de datos, un operador básico como el numelem tarda tiempo proporcional a n, ¿ok? Mientras que en la estructura de datos por arreglo, el numelem tarda tiempo constante. De tal manera entonces que nosotros deberíamos de ver de nuevo qué ganamos y qué perdemos en la estructura de datos, digamos, arreglo, con respecto a una estructura de datos en memoria dinámica lista doblemente enlazada. Nosotros como programadores somos capaces de analizar qué ganamos y qué perdemos. Somos capaces de entender las características de cada estructura de datos, ¿ok? Para luego tener un cuadro comparativo, para luego tener un criterio para decidirnos por una versión o por la otra. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos comparando el arreglo con respecto a esta estructura de datos, nosotros tendríamos que un operador básico como anterior en esta estructura de datos es tiempo constante, mientras que en esta estructura de datos es tiempo proporcional a n. ¿Ok? Si seguimos con la comparación de esta estructura de datos en arreglo con respecto a la lista doblemente enlazada, tenemos que un operador como el último, que me devuelve la última posición de la lista, en el arreglo siempre tarda tiempo constante. Mientras que acá, si no tenemos puntero al último, el operador que me devuelve la última posición de la lista tarda tiempo proporcional a n. Todo esto me permite entonces ver las diferencias entre las diferentes estructuras de datos, tener claro cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué es lo que gano, qué es lo que pierdo. Y dada una situación del mundo real particular, dado que yo conozco, vamos a suponer que tengo una situación del mundo real particular que resolver,
Dado que yo conozco las características de la situación del mundo real, pues finalmente yo puedo decir, me conviene más utilizar un arreglo, o me conviene más utilizar una lista simplemente enlazada, o me conviene más utilizar una lista doblemente enlazada. Recuerden que un arreglo solo se puede usar si se conoce la M, eso es, si se conoce el número máximo de elementos de la lista. Entonces, ustedes como programadores son capaces de entender estas estructuras de datos, son capaces de saber qué se gana y qué se pierde en cada estructura de datos, son capaces de analizar cada uno de los detalles de la estructura de datos, de manera que cuando tengan que hacer una escogencia, hagan la escogencia más adecuada, una escogencia que ustedes puedan justificar, una escogencia que ustedes puedan decir, yo escogí esta estructura de datos para representar la lista en la memoria de la computadora, por esto y por esto, que yo tenga claro qué es lo que estoy ganando, que yo tenga claro cuáles son los criterios que se usaron para finalmente hacer la escogencia que hice, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas, todo esto se trata de que, dado un modelo matemático particular, yo tengo que diseñar una estructura de datos. Diseñar una estructura de datos basada en estructuras de datos clásicas, típicas, básicas, conocidas por todos, ¿ok? Yo diseño esa estructura de datos y yo tengo que tener claro cuáles son las características de la estructura de datos, cuáles beneficios estoy teniendo al usar esa estructura de datos y cuáles costos tengo que pagar por usar esa estructura de datos. ¿Okay? Lo que sigue después de esto es pasarnos ya al modelo cola y al modelo pila, que son modelos muy simples porque se parecen mucho o de hecho son derivados del modelo lista. Vamos a ver esos modelos y vamos a ver estructuras de datos para implementar esos modelos.